Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una cita que queríamos celebrar desde hace mucho tiempo, como ya sabéis, todos los años lo hacemos. Hoy es 27 de junio, Día Mundial del Microbioma, y como sabéis, desde Nutribiótica siempre intentamos trabajar una temática a lo largo de este mes que nos ayude pues a entender un poco mejor algunas cuestiones que probablemente no sean las primeras que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de microbiota, pero estamos convencidos que después de todo este mes, cuando hablamos de salud cerebral, quizá ya no estáis tan confundidos como cuando al principio decíamos salud mental, salud cerebral. ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos? Seguro que tampoco os llama demasiado la atención la relación que hay entre la salud cerebral y todos nuestros hábitos de vida, nuestra microbiota. De todo esto hemos estado hablando a lo largo de este mes en distintos posts que habéis podido leer en redes sociales. También hemos sacado un ebook que esperamos que os hayáis podido descargar o que si no también forma parte del sorteo que hemos hecho con el quiz del que vamos a hablar hoy sobre los 8 pilares de la salud cerebral. Y como no, pues tengo la suerte de que me acompañen nuestras dos grandes doctoras queridísimas y con las que compartimos hoy una charla para hablar de todas estas cosas, que son las doctoras Sari Arponen y la doctora Olaya Otero. ¿Qué tal, chicas? Gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Carolina. Gracias a Nutribiótica por celebrar este magnífico día, no solo con un día, sino con un mes completo, porque desde luego el microbioma se merece eso y mucho más. Encantada de estar aquí. Olaya, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo lo mismo, feliz de estar con estas dos grandes profesionales y celebrando este día que a los frikis de la microbiota nos gusta mucho. Lo celebramos todos los días del año, pero este día especialmente. Sí, claro, esto es como el Día del Padre y de la Madre. Lo que pasa es que el Día de la Microbiota, que es casi igual de importante, que no se nos enfurruñen los padres y las madres, pero vamos, sí, también son importantes ellos para la microbiota de los peques, que lo hablamos tanto, pues el Día Mundial del Microbioma, de todas maneras me sorprende que lleva poquitos años celebrándose. Sari, yo creo que tú hablas de un poco de la historia, ¿no? En el libro, en el primero, en el de Es la microbiota idiota, creo que lo mencionas en algún momento. Sí, lleva muy poquitos años. De hecho, lo hicieron un año, creo que fue en el 2000, pues era el 18, ¿no? 17. Puede ser. Hicieron 17 o 18 y luego ya se pusieron a celebrarlo. No lleva mucho más tiempo y es verdad que cada año además tienen su lema. Bueno, eso es interesante, está bien que se celebre, ¿no? Porque es internacional. Claro, es que es internacional, nació en Irlanda, si no me equivoco, en la Universidad de Cork. Y yo quiero plantearos una pregunta un poco más tranquila para empezar y abrir esta charla y luego ya nos meteremos de lleno para hablar del tema de la salud cerebral. ¿Vosotros os imaginabais cuando estudiasteis que podría haber algún día que se le dedicase un día mundial al microbioma? Porque hoy, claro, estamos ya tan metidas en este mundo que nos parece como algo normal, pero yo no sé si vosotras pensabais que se fuese a hablar de microbioma de una manera tan amplia, tan divulgativa, tan hacia el público. Bueno, yo por mi parte, este año, como decíamos, cada año hay un lema en el Día del Microbioma. Este año el lema es celebración del mundo microbiano. Entonces, es verdad que el mundo microbiano se estudia en la carrera, pero claro, yo lo que estudiaba era microbiología médica, claro. Que ahí estaba la bacteriología, la virología, la parasitología y por supuesto la micología. Entonces estudiábamos los microorganismos, pero yo toda mi carrera, la mayor parte de mi carrera los había estudiado desde ese punto de vista de los patógenos, ¿no? Entonces no hubiera yo podido imaginar, la verdad, en ese momento, cuando lo estudiaba en su momento en la carrera, que de eso, bueno, ha pasado ya tiempo, ¿no? Un tiempito, no vamos a decir cuánto. Evolucionan las cosas, entonces en aquella época, la verdad, no me hubiera yo imaginado que se llegaría a celebrar un día mundial. También te diré que entonces no había tantos días mundiales de nada. Porque había menos moda, ¿no? De esto de celebrar. Claro, ahora todos los días son varios días, ¿no? Entonces hoy es el día del microbioma, pero cada día es un día de algo. Pero no lo hubiera imaginado yo por aquel entonces. ¿Y tú, Olaya, te imaginabas que alguna vez hubiera un Día Mundial del Microbioma y que además este año lo celebrases con un libro sobre probióticos? Porque eso ya me imagino que ni de broma. No, esta última parte ni de broma. Pero lo cierto es que desde que yo me adentré más en la microbiota, porque lo que comenta Sari, yo creo que todas las carreras con esa base un poco de biología o medicina sí tratamos los microorganismos, pero lo enfocamos pues desde ese punto de vista de patógenos. Pero desde que me he adentrado en la microbiota, la verdad es que ya he ido celebrando este año de mano de Nutribiótica, por supuesto que siempre le damos esa importancia a este día, ¿no?
Y lo del libro, pues eso, ni en mis sueños me hubiera imaginado celebrar este día con el libro en la mano, claro. Es un buen plantel. Yo creo que eso, ya llevamos varios años nosotros celebrando este mes de la microbiota, vosotros en vuestro caso, libros publicados con este tema. Yo creo que vamos hacia una buena dirección hablando de todos estos temas a nivel de divulgación. Y ahora... es verdad que aunque de microbiota se habla, quizás se habla menos de su relación con la salud cerebral. Por eso quisimos este año centrarlo tanto en este tema. Como sabéis, como todos los que nos estáis viendo, muchos probablemente hayáis hecho el quiz, otros igual no lo habéis hecho, pero os explicamos un poco en qué consistió. Lo que quisimos hacer fue enfrentar a la gente a lo que es un día normal en nuestra sociedad contemporánea, porque dijimos, vamos a ver, claro que podemos hablar de los factores que impactan en la microbiota y que impactan en nuestra salud cerebral, pero muchas veces lo hablamos y decimos, bueno, pero a mí no me pasa. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar en Nutribiótica, seguro, porque igual sí, pero hay muchas cosas que son subyacentes o que no nos damos cuenta de que nos están sucediendo y cuando nos ponen frente a un espejo sí somos capaces de empezar a identificar esos factores, ¿no? Y ahí fue donde salieron, también en colaboración con vosotras, esos famosos 8 pilares sobre los que se sustenta la salud cerebral. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de ellos. Tuvimos la suerte de que más de 700 personas respondieron a la encuesta, con lo cual tenemos unos porcentajes que hemos ido sacando y de los que queremos hablar un poquito, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por uno de los pilares que poníamos a primera hora de la mañana para la persona que respondía ese quiz que se le enfrentaba desde como un día normal en la vida de una persona cualquiera, y hablábamos de los ritmos circadianos. Fijaos, aquí me pareció muy interesante que nosotros le decíamos a la gente, bueno, pues claro, tengo que cambiar esa música del despertador, ¿no? ¿Cuántas veces te lo has preguntado? Porque me cuesta muchísimo levantarme. Y dábamos varias opciones de qué crees que tienes que hacer para dormir mejor. A uno le decíamos, bueno, cambiar la música, ¿no? Esa es la clave. A otro que se pegase un atracón de horas de sueño durante el fin de semana, que así ya no había problema por todo el cansancio que acumulaba de lunes a viernes. Otro decía que sin problema, que dormían genial. Bueno, el 72% de los encuestados dijo que cambiar su cena, que nota que duerme peor si ceno mucho. A mí me sorprendió, por ejemplo, este porcentaje. Me he dado cuenta de que la gente probablemente entienda la importancia que tiene la digestión y la manera en la que comemos, ¿no? En este caso, ¿qué decidimos cenar para el descanso? ¿Qué relación hay entre nuestros ritmos circadianos, por qué decidimos cenar más tarde o cómo afecta, digamos, que cenemos más tarde a nuestras digestiones y también qué cenamos o qué no? Sari, por ejemplo, por empezar por ti. Vale, sí, reparte estopa. Bueno, estopa no es en este caso, ¿no? Reparte microbioma. A ver, los ritmos circadianos realmente son una base fundamental para nuestra salud. Y de hecho, cuando se produce una desincronización, que este palabra horroroso, ¿no? Lo que quiere decir es que se van los ritmos circadianos, bueno, pues se desregulan, se alteran. Y esta desregulación, esta alteración de los ritmos circadianos produce alteraciones a múltiples niveles y desde luego también produce alteraciones en la microbiota y sabemos que la propia microbiota, los microorganismos tienen unos ritmos porque además tenemos unos ritmos en el intestino, unos ritmos en el cerebro y estos ritmos circadianos van mucho más allá del simple descanso y del simple sueño. Mucha gente lo simplifica como, venga, pues para estar bien de ritmos hay que dormir de tal hora a tal hora. Lo que comentas de las cenas, por ejemplo, los horarios de las comidas en general son un sincronizador externo de conducta que también nos impacta sobre los ritmos circadianos. Y en España, aunque bueno, habrá amigos que nos verán desde el otro lado del charco, pero aquí en España hay una particularidad que el resto de los europeos cuando lo ven dicen, pero bueno, ¿pero esto qué es? Y es que se cena muy tarde. ¿Vale? Y entonces esa cena tardía, si además lo unes a una composición de esa cena que no es demasiado saludable, puede fastidiar mucho la microbiota por varios mecanismos y uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la disrupción de los ritmos circadianos y una falta adecuada de reposo digestivo por la noche. Entonces, claro, ¿qué podemos hacer? Por un lado, evitar esa exposición excesiva a las luces artificiales desde que se pone el sol y por otro lado dejar siempre idealmente 4 horas desde que se acaba de cenar hasta que uno se va a la cama y si no pueden ser 4 horas que sean por lo menos pues 2, que menos, ¿no? Y desde luego que esa composición de la cena, oye, pues si evitas los ultraprocesados y evitas pedir comida a domicilio, mejor, ¿no?
Y no cenar viendo la tele, no cenar viendo el maratón de la serie de turnos, sino cenar en familia, charlando y esto, ¿no? Y realmente mucha gente se obsesiona con qué comer cuando quizás deberían empezar por arreglarse los ritmos circadianos. Fíjate, quiero traeros a colación, aprovechando que estamos hablando de esto, en la octava pregunta nosotros lo que le dejábamos realmente a las personas que participaban en el cuestionario era un espacio, una cajita para que, bueno, hicieran una última reflexión, ¿no? Una última conclusión. Y me parecen interesantes dos cosas con respecto a lo que estamos hablando. La primera, muy interesante lo que acabas de decir, Sari, de las pantallas y hacer otro tipo de cosas antes de dormir. Los más optimistas, los que decían que, bueno, que sí, que se sentían más o menos reflejados en esa vida, pero que ya habían dado pasos de cambiar. Había muchísima gente que dijo que meditaba antes de dormir y muchísima que aplicó leer en vez de pues ver la televisión o ver o estar con el móvil antes de dormir, y que eso les había ayudado muchísimo también para establecer rutinas de sueño y demás. Y por ejemplo también me parece muy interesante con respecto a la comida a domicilio que acabas de decir, que alguien decía, ¿no? en una frase, normalmente cuando me siento así como cansada, que no doy dormido, que tengo hambre pero ya es muy tarde, pido comida a domicilio de poca calidad que me hace sentir mal y culpable, y inicio una espiral de que sigo actuando de nuevo mal y demás. Hola, ya no sé si esto, por ejemplo, también es típico, ¿no? De muchas veces cuando intentamos cambiar de hábitos, nos cuesta, no tenemos energía, no somos capaces, caemos y la culpabilidad nos hace pues entrar en una especie de espiral. ¿Cómo lo ves tú? A ver, bueno, todo lo que comemos impacta en la microbiota, entonces sí puede tener sentido que si nos alimentamos con esos ultraprocesados, al final, bueno, la microbiota contenta no va a estar, y eso lo vemos reflejado. Y la microbiota produce o modula la producción de ciertos neurotransmisores. Podría tener sentido, ¿no? Podría tener sentido eso de alimentarse peor y sentirnos peor. Y de todos modos, si te alimentas así, seguramente lo que tendrás es un mal descanso y esa disrupción de los ritmos circadianos que ya comentaba la doctora Arponen, ¿no? Entonces, bueno, la alimentación tiene que ser clave. Yo, mira, si se me hace tarde, prefiero obviar la cena. Eso, bueno, es un punto de vista personal, ¿no? Pero si te vas a acostar muy, muy tarde o muy encima de la cena, pues a lo mejor, oye, no pasa nada. Son un par de horitas más que esa ventana de ayuno igual nos favorece, ¿no? Claro. Hay otro pilar del que también hablamos mucho, pero que quizá en este caso tampoco, probablemente para mí sea de los más olvidados, ¿no? Cuando se habla de microbiota y sobre todo de salud cerebral, que son los tóxicos ambientales. Pero sin embargo, el 56% contestó a una pregunta sobre, bueno, pues dentro de los tóxicos ambientales que podemos evitar más, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la utilización del coche, luego la concienciación con respecto a los plásticos. El 50% dijo que intenta usar el coche lo justo y también intenta evitar lo máximo posible los plásticos en su vida. Hombre, a mí eso me da un poquito de optimismo también, de pensar que hay cierta concienciación, supongo que también, bueno, por toda la cuestión medioambiental y climática. Espero, no sé, Sari, tú si lo ves así, que igual estemos dando pasos hacia adelante, que la gente tenga más conciencia medioambiental y eso al final acaba repercutiendo positivamente en nuestra salud. Sí, claro, yo repito mucho la frase de Thomas Berry de no puede haber humanos sanos en un planeta enfermo. Efectivamente hay esa parte de cuidado ambiental y esa otra parte de evitar la exposición a tóxicos. Entonces, los tóxicos ambientales de todo tipo afectan de forma muy negativa a la microbiota. Uno, desde luego, es la contaminación atmosférica. Otro es, desde luego, los microplásticos, que son ubicuos, los metales pesados, los pesticidas. Bien, hay los disruptores endocrinos que son muy negativos para el endoboloma, ¿verdad? Que es un concepto más amplio que el del estroboloma, es decir, se va a influir en la microbiota que tiene que ver con el procesamiento de las hormonas, ¿no? Con lo cual, todo lo que podemos hacer por evitar esa toxicidad ambiental, bienvenido sea, porque de lo que debemos ser también conscientes es de que hay una gran parte de toxicidad ambiental que no vamos a poder evitar. Claro. Hay que ser realistas en esto y no angustiarse, porque de hecho ahora ya se está hablando de un concepto que es la angustia climática, por ejemplo. Y de la misma manera que hay gente que tiene una verdadera ansiedad por todo lo que se habla del clima y demás, hay gente que también acaba obsesionada y muy angustiada por el componente de toxicidad. Entonces, yo aquí lo que diría es, oye, ya que hay cosas que, por desgracia, a lo mejor no podemos cambiar, del ambiente, de ciertos componentes de tóxicos,
pues vamos a hacer muy bien todo aquello que sí que podemos. O sea, no hay que decir, wow, esto es horrible, no podemos hacer nada, todo lleno de tóxicos, vamos a morir, vamos a enfermar. Bueno, pues es lo que hay. Entonces, precisamente como esto es así, hay que decir, vale, esto no puedo evitar cosas, pues voy a intentar hacer lo mejor posible aquello que sí que puedo. ¿Que puedo coger menos el coche? Pues fenomenal. ¿Que puedo reducir los plásticos? Pues estupendo. ¿Que puedo hacer mejores elecciones para evitar los tóxicos en casa? Pues estupendo. ¿Que puedo seleccionar alimentos más naturales de temporada de proximidad? Bueno, pues son pequeñas decisiones que podemos hacer para influir en aquello que no podamos y no angustiarnos por aquello que no podemos cambiar y que cae fuera de nuestra área de influencia, ¿no? Claro. Olaya, tú no sé si, por ejemplo, notas esa poca angustia, ¿no? A veces cuando hablas, pues imagínate, con profesionales o con pacientes, si te lo trasladan o sin embargo, ¿crees que hay esa concienciación? Hombre, yo creo que sí, ya digo, a veces estamos un poco sesgados, ¿no? Porque al final te rodeas de personas a lo mejor con las mismas inquietudes que tú, pero yo creo que esa es la tendencia. O por lo menos lo era. Antes de hablar solo de COVID, hablábamos de cambio climático y de todas las medidas que podíamos tomar, ¿no? Pues bueno, algo tan sencillo como a lo mejor, si no te queda tan lejos el trabajo, ir andando, dando un paseo a trabajar o en bicicleta, pasar tiempo, aunque vivamos en una ciudad, intentar rodearnos de esos espacios verdes el mayor tiempo posible, ¿no? Hablaremos de eso, sí, hablaremos de eso. Eso es otra cuestión, ¿no? Pero sí. Yo creo que en general estamos concienciados y lo deberíamos estar, porque es lo que dice Sari, ¿no? Al final no podemos vivir en un mundo enfermo porque nos enfermamos. Claro. Hay otra, así como os decía, que los tóxicos ambientales probablemente sean quizá, bueno, un factor en el que no se piensa mucho, ¿no? De primeras, hay uno que si algo es una pandemia es probablemente este y es quizá el factor que más impacta, ¿no? O que más puede ser de los prioritarios dentro del impacto en nuestra salud cerebral y en la microbiota, que es el estrés crónico en el que vivimos. No es difícil entender las respuestas que hemos recibido en el cuestionario. Nosotros le poníamos, por ejemplo, el ejemplo a la gente de que respondiese: acabas de llegar, apenas es media mañana, has tenido 3 reuniones de Zoom, con lo que odias estas reuniones de Zoom, entre medias todo lo que tenías de pendiente ha aumentado de repente 5 líneas más y así día tras día, día tras día, día tras día. Y ante eso, el 39% de la gente dijo que empezó a notar efectivamente ese estrés crónico y que pidió ayuda psicológica, necesitó ayuda psicológica para poder gestionarlo y también reconocen que fue una gran decisión. Y hay otro 30% que nota que de un tiempo a esta parte está mucho más estresado y que eso le empieza a hacer mella en su salud. Sari, ¿qué está pasando con el estrés y cómo nos está llevando a un sitio muy complejo? Bueno, como decía, hace algún año le escuché una frase a una persona que decía que vamos muy rápido y no sabemos a dónde. Vamos como pollos sin cabeza. Entonces hay como una obsesión por producir, no sé muy bien el qué, por producir y consumir, más el efecto este del FOMO, el miedo a perderse algo, el estar conectados continuamente, el saber todo al minuto, el ar de Twitter, estar todo el rato pendiente. Entonces, por un lado está el trabajo. Pasa también ahora que con el teletrabajo y el estar continuamente pues en contacto con personas de trabajo en grupos de WhatsApp, el tener el correo electrónico al alcance de la mano en el móvil. Por un lado, muchas veces la gente no hace el esfuerzo verdadero de, oye, mis horas de trabajo son de tal a tal hora. Y así no es lo habitual. Y eres autónomo, como aquí, pues, por ejemplo, es mi caso. Cuando ya eres autónomo, esto es mucho peor. Entonces, aunque a lo mejor no trabajas más horas, pero siempre estás en pequeña alerta. Eso por un lado. Pero luego, aparte, estamos continuamente, y aquí, desde luego, el ocio digital tiene gran parte de culpa. Los dispositivos digitales y el estar continuamente conectados a Internet nos estresa nuestro cerebro. Aunque nosotros pensemos que estamos desconectando, mirando Instagram, realmente eso para nuestro cerebro es un estrés. Por eso habría que hacer esos ayunos digitales, esos ayunos de dopamina digital. Y sinceramente considero que
factor es uno de los que más nos enferman a nivel de microbiota también, porque ese estrés crónico y continuo enferma nuestra microbiota, desequilibra nuestra microbiota, pero además inflama nuestro cerebro. Produce neuroinflamación y produce incluso, puede generar esto, un filósofo coreano, lo habla bastante, tiene un nombre muy... Sí, coreano. Sí, el Bang Chui, este. Bueno, habla de cómo vivimos en una sociedad donde, bueno, pues nos hemos hecho esclavos un poco de estos hábitos de consumo, ¿no? Y realmente es una situación de la que deberíamos intentar salir, pero es muy difícil salir y no se está siendo consciente por parte de la sociedad y de los individuos del problema grave que tenemos con la adicción a las nuevas tecnologías. Un poco de lo que hablábamos antes del bucle, ¿no? Olaya, ¿qué le pasa a nuestro intestino cuando estamos estresados crónicamente? Bueno, al final el cuerpo tiene medidas para hacer frente a estrés puntual, pero estos estresores crónicos al final lo que, pueden, por un lado, aumentan la permeabilidad intestinal, es decir, el intestino, que debe ser una barrera, ¿no? Debe de permitir solo el paso controlado de sustancias, bueno, pues es un coladero. Y es lo que comenta Sari, bueno, este proceso de inflamación crónica al final puede derivar en una neuroinflamación. Y la microbiota también se ve deteriorada porque hay una comunicación bidireccional, ¿no? La microbiota influye en la función cerebral, en la salud cerebral, pero ese estrés también tiene una acción directa y afecta a nuestra microbiota. Entonces, bueno, se va a ver afectado, muy, muy, muy afectada la microbiota, la salud intestinal y la función intestinal, y al final nuestra salud cerebral. Yo me acuerdo que en la entrevista que le hicimos en Media Hora con tu microbiota al psicólogo, bueno, no me sale ahora el nombre. Alberto Blanco, que decía, es que me salía Alfonso y yo sabía que Alfonso no era. Alberto Blanco que le explicaba, ¿no?, un poco esa figura del león, ¿no? El león que antes nos estresaba, a nuestros ancestros le estresaba y necesitaban esa adrenalina y toda esa capacidad de reacción de nuestro cuerpo ante ese estresor, y cómo ahora el león eran otras cosas. También lo decías tú, Sari, el otro día en la presentación de tu libro, ¿no? Ahora no tenemos leones, pero tenemos hipotecas. Claro, yo creo que es más difícil escapar de una hipoteca que de un león. Entiéndaseme el símil, ¿no? Sí, sí, sin duda. Ese es el problema, y esto es lo que tan difícil resulta de hacer entender a las personas, que no es que el estrés sea malo. El estrés es una respuesta fisiológica del organismo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo está diseñado no, porque esto suena como un poco creacionista, pero nuestro cuerpo ha evolucionado para dar unas respuestas fisiológicas ante estresores agudos y puntuales. Lo que decimos siempre, pasar un poquito de frío, pasar un poquito de calor, un poco de hambre, un poco de sed, salir corriendo, un poco de violencia. Aquí no digo que te vayas a pegar con nadie, pero sí competir con alguien jugando, el típico juego que hacen los papás con sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Pues todo eso es muy saludable porque el cuerpo sabe cómo responder, son estresores fisiológicos, pero efectivamente los estresores que nos enferman son los estresores crónicos psicosociales y, por supuesto, los fisiológicos, que duran mucho tiempo. O sea, pasar hambre durante un año todo el rato no es viable. Pasar sed, pues te muere pronto si no bebes, ¿no? Claro. Pasar, por ejemplo, mucho calor continuamente, como hemos tenido recientemente esta ola de calor, oye, eso también enferma, eso tampoco es bueno. Pero en general en nuestra sociedad del confort extremo, para la mayoría de la gente, por supuesto hay gente que por desgracia pues no tiene ese confort, que eso tampoco es que sea lo deseable, pues es esos estresores psicosociales crónicos como la hipoteca, los atascos, las redes sociales. Oye, qué bien que viven todos, qué guapos son y qué chulas sus recetas y qué ordenaditas tienen las casas. Y entonces tú ves tu receta que has hecho ahí pues deprisa y corriendo, o a lo mejor has tenido que pedir comida, tu casa hecha un desastre porque no te da la vida, y bueno, y tú que dices, pues yo tan guapo no soy como esto, ¿no? Entonces todo eso te estresa mucho y a la microbiota no le mola nada eso. Hay otros dos factores que quizá también sean de los que más hablamos nosotros cuando hablamos de microbiota y de estilo de vida, que son la alimentación y el ejercicio. Quiero juntarlos porque con respecto a las respuestas que tuvimos en el cuestionario, la alimentación fue uno de los más, con un porcentaje más alto de respuestas genéricas iguales, que era un 72%, que ante una situación de
bueno, de dificultad para comer, de ansiedad, tengo que salir del trabajo corriendo, casi no tengo tiempo, no puedo tal. Las opciones que le dábamos a los que tenían que responder la pregunta es, ¿te tomas un curasán o no? ¿O te tomas una fruta o intentas dentro de lo posible cuidar tu alimentación? Y un 72% dijo que tiene que ser una excepción enorme, que cuida su alimentación y trata de comer comida real reduciendo los ultraprocesados. ¿Qué pasa con el ejercicio? Sin embargo, la situación que planteábamos era, bueno, pues vale, perfecto, tú tienes que ir al gimnasio, pero claro, has salido de trabajar, has tenido que ir a buscar a tu hijo o a tu hija, le tienes que llevar a una actividad extraescolar y sabes que vas a llegar justísimo y casi no te da ni tiempo a cambiarte. A un 51% de la población le dijo que, porque en un primer momento era como, bueno, pues entonces no voy porque no me da la vida y estoy agotado. Un 51% dijo que adelante, que sí, que tenía fuerza de voluntad y que ha cogido el hábito, no lo quiere perder y no se pierde ningún entrenamiento, pero teníamos un 25% que dice que le pasa siempre, que llega ese momento, deja de ir al gimnasio, no se reserva ni siquiera esa hora y media de autocuidado y deja de hacer ejercicio. Yo os quería preguntar, ¿creéis que quizá lo que hemos ganado en estos años de concienciación con respecto a la alimentación sigue siendo una tarea muy pendiente con respecto al ejercicio físico? A ver, diré que esas preguntas, esas respuestas están muy sesgadas. La población está muy sesgada porque son de las personas que contestaron al quiz y ya tienen una preocupación mayor por su cuidado de la salud. Eso en población general realmente no es así. La población española es muy sedentaria. La media de pasos es de 5.700 al día, y claro, eso implica que hay gente que da 10.000 pasos y habrá gente que dé 1.000 o 2.000 pasos al día. Y luego gente que haga actividad física en sus ratos de ocio, así sea bailar o irse al monte, pues es un porcentaje entre un cuarto y un tercio de la población, que son porcentajes bastante bajos. O sea que bastante bien me parece la contestación, ¿no? Entonces, y la alimentación realmente igualmente está algo sesgada en el sentido de que sí, digamos que hay gente que se alimenta muy bien, pero luego hay una gran parte de población que se alimenta pues malamente. Y claro, aquí estamos de nuevo en este sesgo, porque probablemente las personas que nos estáis viendo ahora, seáis de los que os cuidáis. Claro, partimos de una buena base. Claro, entonces a lo mejor, pues, oye, es estupendo, porque así reforzamos el cuidado, pero precisamente el sedentarismo y la mala alimentación pues afectan a una gran parte de población y precisamente a quienes más afecta y por lo tanto les genera disbiosis, les genera neuroinflamación, les genera enfermedades, pues son precisamente los que no van a estar viendo esto, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en una sociedad muy polarizada y también en los autocuidados hay mucha polarización. Hay gente que se cuida mucho, el ejercicio y la alimentación, incluso hasta niveles a veces un poco... tampoco demasiado sanos, ¿no? Que generan ansiedad, ¿vale? Es como sentirte culpable. Esto que dicen, si no puedes estar sin comerte el donut todos los días, mal, pero si te lo comes y sientes culpabilidad, también mal, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una línea muy fina entre lo que de verdad es saludable y lo que puede llegar a rayar a veces una obsesión que no llega a ser saludable, ¿no? Pero efectivamente, a veces a mí me preguntan, a raíz del último libro del sistema inmunitario también, ¿qué es más importante? ¿La alimentación o el ejercicio? Y yo, pues lo que peor hagas, mejora eso lo primero, ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente, ambas cosas son importantes y sobre microbiota y ejercicio, bueno, sobre alimentación y microbiota está demostradísima la relación y sobre microbiota y ejercicio hay estudios muy interesantes y de hecho Laia y yo colaboramos en un artículo pues para Sportlife precisamente también y también hablábamos en esa parte del ejercicio de lo importante que es el ejercicio para la microbiota, ¿verdad? Y cómo impacta también incluso nuestro estado de ánimo, ¿no? El otro día lo hablaba con Asun, por ejemplo, Asun González, que también la entrevistamos para Media Hora con tu microbiota, y hubo un momento en el que, como estuvimos hablando también de salud cerebral, comentábamos, ¿no? Esa sensación que es fácilmente interpretable para el que hace deporte de, yo es que cuando salgo del entrenamiento, yo estoy mejor, ¿por qué, Olaya? ¿Qué explicación biológica hay detrás de esto? Bueno, porque se liberan endorfinas, se liberan sustancias que nos hacen bien al estado de ánimo, eso es inmediato, pero también a largo plazo, si el ejercicio tiene un impacto positivo en la microbiota, que lo tiene, aumenta la diversidad, aumentamos especies interesantes, eso al final repercute en una mejor salud cerebral.
pero ese efecto inmediato es por eso, porque o sea, puede llegar a ser pues, como una especie de droga esa buena, ese ejercicio, esa liberación y sí, sienta bien, claro. Yo estaba un poco con lo que dice Sari. Yo creo que todos los seguidores de Nutribiótica, por los resultados de esta última pregunta, ¿no? Los seguidores de Nutribiótica que han contestado a este cuestionario, pues quizá ya tienen las nociones, se habrán descargado el ebook de alimentación prebiótica y antiinflamatoria de Sari y tendrán esas nociones de cómo seguir una alimentación que nos ayude, ¿no? Sí, pero bueno, es verdad, dentro del sesgo, yo os lo preguntaba un poco porque muchas veces sí que se nota en general en la sociedad que se habla un poquito más de alimentación, de cuidarla, aunque luego, lo que decimos siempre, entre hablar y luego llegar a la práctica, muchas veces hay un cambio, ¿no? Pero sin embargo, sí que me ha pasado, y hablando con otros profesionales a veces, que parece como que el ejercicio, bueno, frente a la alimentación, mucha gente todavía no le da toda la prioridad que tiene, y lo hablábamos el otro día, Sari, en tu presentación del libro también, ¿no? Que es la multipíldora, ¿no? Me parece que le llamáis. ¿Cómo se le llama al deporte? Sí, la polipíldora. Eso, no la multipíldora. Entonces, que a veces simplemente eso, pues la importancia de tenerlo también en cuenta. Pero no es el único pilar del que tenemos que hablar cuando hablamos de salud cerebral. Hay otro que aquí sí que, pues las respuestas también nos llamaron bastante la atención. Aquí hay mucha variedad, ¿vale? Y hablábamos de la sociabilidad, de la necesidad de, somos seres sociales y lo importante que es que tengamos con nosotros mismos relaciones sociales que cultivemos y que nos ayuden y que nos den, pues eso, todo ese apoyo. Teníamos, una situación en la que planteábamos que lo típico, ¿no? Pues que llegas agotado, estás cerrando el ordenador acabando de trabajar, te olvidas de que llevas sin contestarle un WhatsApp a tu amiga Raquel desde hace 2 semanas y notas que eso es algo que recurrentemente pasa, que no vas quedando con tus amigos, que se van perdiendo relaciones. Un 28% de los encuestados nos dice que no está solo, pero que sí, o sola, pero que sí nota que ha ido perdiendo paulatinamente relaciones sociales que antes le aportaban mucho. Y tenemos un 31% que dice que, de hecho, esto de perder relaciones sociales se ha hablado en el grupo de amigos y que no solo le pasa a esa persona y que desde entonces, desde que lo han comentado y lo han expuesto, pues que intentan poco a poco sacar más tiempo e ir reforzando lazos. Yo a raíz de esto quiero preguntaros sobre la relación o el impacto que tiene la soledad en nuestra salud intestinal. Sari. Sí, sobre esto hay estudios, no hay muchísimos, hay estudios sobre... Y en nuestra salud cerebral en general, ¿eh? No digo solo en nuestra microbiota. Hay estudios más, porque sobre la microbiota hay alguno, porque se veía que la soledad impactaba de manera negativa en la microbiota, tanto en su diversidad como en su variedad, que eso puede ser por una falta de contacto sin más, porque no haces transferencias con otras personas. Hay otros estudios donde se ha visto que si eres introvertido y tienes tendencia a la soledad y a la tristeza, las emociones con un tinte melancólico, digamos, también puede tener un efecto negativo. Pero además de eso, se ha visto que las personas que están en soledad física o soledad además sentida, que puede ser que pasen tiempo con personas pero que se sientan solas, son personas que tienen más problemas de salud y que tienen una activación proinflamatoria del sistema inmunitario y también responden, por ejemplo, peor a las enfermedades infecciosas, montan una peor respuesta inmunitaria. Y todo esto, hay estudios hechos, pero es verdad que, claro, como estos son un tipo de estudios que no vienen financiados, lógicamente, por determinados lobbies con una gran capacidad económica, son estudios por el interés de la ciencia. Entonces, no hay tantísimos estudios, pero los que hay son bastante claros en ese sentido. Esa soledad, esa tristeza, esa falta de contacto físico, de abrazos, de besos, de pasar tiempo con personas, tiene un efecto muy negativo tanto en el cerebro como en el sistema inmunitario, como en el intestino y la microbiota. Y esto, por ejemplo, en estudios clásicos se ha visto a nivel de cónyuges. En estudios clásicos se ha visto cómo cuando se pierde un cónyuge, el riesgo que hay de enfermar gravemente o incluso de fallecer en el año siguiente aumenta mucho, ¿no? Es un tema muy estudiado y que en los 2 últimos años se ha agudizado muchísimo y, de hecho, estamos en una crisis de salud mental en gran parte derivada de
parcialmente, desde luego, por estos problemas de falta de contacto con otros seres humanos más allá del grupo nuclear y, bueno, la gente que vive sola, mucho peor, por supuesto. ¿Tú cómo lo ves, Olaya? Es que un poco lo que dice Sari, además a raíz de la pandemia sí se hicieron estudios en personas mayores viendo un poco ese impacto de la soledad con la respuesta a estas infecciones. Y también yo creo que otro grupo bastante crítico son los niños y los adolescentes, porque ese cerebro está en desarrollo, entonces también son momentos claves donde se necesitan estructuras sociales, pues la familia, amistades, o sea, que estos contactos sociales sean estables, que las relaciones sean de calidad, porque digamos que esos cerebros, pues, bueno, están en desarrollo y es un momento crítico, ya digo, también los ancianos, que parece que es como que serían un poco más sensibles, ¿no? Si se encuentran, son más vulnerables si se encuentran en esta situación de soledad. Sí, aparte del contacto con otras personas, también el contacto con nuestro entorno es uno de los factores y uno de los pilares de los que hablamos en esta encuesta. Y aunque todos creo que entendemos la necesidad que tenemos de estar cerca de alguna manera de espacios verdes, me hizo gracia porque el 67% nos contestó que es consciente de que estar junto a entornos naturales le hace bien a su salud y que lleva tiempo valorando mudarse a un espacio más rural. Yo sé que nosotros tenemos unos seguidores maravillosos que hacen muchas reflexiones, pero esto sí que es una tendencia que a nivel personal os tengo que decir que desde la pandemia, además, que creo que bueno, es que nos ha cambiado mucho el chip en general, he notado mucho en ambientes urbanos, de gente que no lo puedo evitar, tengo que hablar de la ciudad en la que yo vivo en Pontevedra. Pontevedra, por ejemplo, es un ejemplo de urbanismo sostenible en el que se ha intentado crear espacio para la gente, intentar sacar la contaminación del centro, favorecer el espacio de zonas verdes. Y ese modelo urbano, por ejemplo, ha hecho a Pontevedra famosa en todo el mundo, ¿no? Y entonces, reflexionando con respecto a esto, también me acuerdo con Marcos Vázquez, hablando con él en el Media Hora con tu Microbiota, ¿cómo necesitamos crear un urbanismo más sostenible, Sari? Dentro digo, para seguir viviendo en ciudades, luego si no, pues coges y te mudas al campo, pero tampoco todo el mundo tendrá esa opción. Claro, las ciudades nos enferman, ¿no? Y cuanto más grande una ciudad y cuanto menos espacios verdes, peor, ¿no? Lo que pasa es que cuando una ciudad ya es muy grande, podemos hablar del caso de Madrid, que es el que conozco más de cerca, me llama mucho la atención cuando se están haciendo diseños, por ejemplo, bueno, mucha gente quizás conozca Puerta de Sol, que es el kilómetro cero. Que ha sufrido, bueno, se le han realizado varias remodelaciones y ahora se está planteando una nueva remodelación y lo que le quieren hacer es una cosa que están haciendo en muchísimas ciudades, que es estas plazas gigantes llenas de piedra y hormigón sin sitio para sentarse o con sitio para sentarse una persona a la vez, como mucho, y sin árboles por ningún sitio ni plantas, ¿no? Y además sin sombras ni nada, ¿no? Entonces, no entiendo muy bien de dónde viene esta tendencia porque es claramente desfavorable para la salud de las personas. Yo vengo de un país, de Finlandia, donde tú vas a las ciudades y las ciudades tienen, bueno, primero, pues mucho verde, mucho árbol, el bosque está como integrado, a veces es difícil saber si un parque es un parque o si es un bosque, espacio para los peatones, espacio para los ciclistas, que podríais decirme, bueno, pues es que hay mucho espacio. Pero en España hay muchísimo espacio también, sí. Realmente, si lo piensas. Lo que pasa es que aquí, históricamente, ha habido una concentración de núcleos de población y luego, entre medias, pues un montón de espacio vacío, ¿no? Yo tengo mis dudas, verdaderamente, de que haya una voluntad política específica de querer hacer ciudades más sostenibles y habitables, porque no me da la impresión, cuando veo nuevos desarrollos urbanísticos, no da esa impresión, por lo menos en las áreas de la gente con menor poder adquisitivo. Y ahí entramos en los determinantes socioeconómicos de la salud, por supuesto. Y cómo eso también impacta en la salud, sí. Claro, el que tiene mucho dinero, por supuesto que se puede ir, pues aquí en Madrid, pues a La Moraleja o a Mirasierra, bueno, pues tienes áreas verdes. Pero oye, si te toca vivir en un sitio hacinado con esos pisos medio tipo colmena, pues eso tiene una repercusión en tu salud. Entonces, yo en este sentido, sinceramente, creo que lo están haciendo mejor en muchas ciudades de provincias con desarrollo más sostenibles, pero lo que son las grandes ciudades, la verdad,
enferman a las personas y por eso a veces la gente tiene que tomar decisiones por su salud y la de su familia a nivel individual de desplazarse de allá donde estén si es que pueden, que muchas veces a lo mejor quieren pero no pueden. Claro, siempre hablamos de una posibilidad. Hola, Yato, además, en el libro y también en algunas ocasiones en Nutribiótica hemos hablado mucho de la importancia que tiene también incluso para la microbiota el ambiente en el que nos criamos, ¿no? Sobre todo, pues la diferencia, hay estudios, si no me equivoco, en niños pues que viven en un entorno urbano frente a un entorno rural. ¿Cómo les afecta eso a la maduración de la microbiota, no? Sí, porque, bueno, al final en las ciudades los microorganismos que nos encontramos pues igual no son los adecuados, ¿no? Y en los bosques, aunque hay variedad de microorganismos y incluso fagos, lo que podemos hacer es aumentar nuestra diversidad y entrenar al sistema inmunitario, porque no todos los microorganismos que nos encontramos son amigos, pero bueno, en pequeñas cantidades sí entrenan a nuestro sistema inmunitario, ¿no? Y hay estudios incluso en poblaciones de Amis que están un poco más aisladas o eso, comparando la microbiota de niños que viven en ciudades, que viven en el campo o que tienen mascotas, por ejemplo, también es algo beneficioso, aumenta la diversidad de nuestra microbiota. Y lo que digo, esa microbiota más diversa al final pues entrena el sistema inmunitario que aprenderá a diferenciar un poco lo que hay que eliminar y lo que hay que respetar. Y mira, lo de Madrid, estuve hace unas semanas, por Dios, solo se aguantaba debajo de los árboles, efectivamente. me di cuenta que lo importante que son los árboles en las ciudades, porque mitigan ese calor. Y los propios bosques, hablando ya de salud cerebral, ese baño que yo, además Ari siempre lo comenta, esos baños de bosque ya de por sí, ya sin meter por medio a la microbiota, de por sí, pues tienen un efecto, digamos, sobre, bueno, pues ansiolítico, si lo queremos llamar, es decir, nos van a calmar, ¿no? Sari, siempre... Mira, me viene genial que hables de ese efecto ansiolítico, de algo que no es un fármaco, porque lo que vamos a hablar ahora es del último pilar en que se aborda en el cuestionario y que es lo que después da pie a que la gente hiciera pues sus reflexiones un poco con respecto a todo lo que había contestado, a todo lo que había estado intentando, bueno, pues eso, reflexionar con las últimas preguntas, que es la sobremedicación y cómo también eso afecta de manera muy directa a nuestra microbiota y a nuestra salud cerebral. Aquí quiero preguntaros vuestra opinión como profesionales con respecto un poco a cómo se aborda. Yo creo que nosotros estamos intentando poner granitos de arena hacia un abordaje diferente de la salud cerebral, pero bueno, ¿cómo se aborda hasta ahora? Quizá con un modelo bastante farmacocentrista. ¿Y cómo lo veis, no? ¿Cómo debemos intentar cambiar un poco el chip, darle esa vuelta de tuerca de la que hablamos siempre desde que empezamos a hablar en el mes de la microbiota de salud cerebral? ¿Cómo lo veis vosotras? ¿En qué situación está ahora mismo el tratamiento de la salud cerebral a nivel tratamiento clínico? ¿Y qué pasos deberíamos dar en qué dirección con todo lo que hemos hablado hoy? Así por no abrir polémica. Vaya. Vale, bueno, vamos a ver, vivimos en una sociedad que como sociedad ha escogido un modelo farmacocentrista de la atención a la salud, o mejor dicho, un modelo farmacocentrista de atención a la enfermedad, donde hay mucho postureo sobre la supuesta prevención que se hace en salud. Es decir, a veces por parte de las autoridades sanitarias o instituciones, sí, hay que prevenir en salud porque no sé qué. Eso son campañas de postureo y lo digo así de claro y se lo digo a quien haga falta. No se está realmente apostando por una prevención verdadera, porque tú para hacer una prevención de verdad le tienes que dedicar más del 2% del presupuesto de sanidad, que es lo que se dedica ahora, y aquí están incluidas las vacunas, que por supuesto tienen que estar incluidas, pero entonces esa partida presupuestaria tendría que ser mucho mayor. Que a lo mejor no hay que quitarse la atención sanitaria tanto de primaria como hospitalaria, no se lo quites, pero aumenta la que hay en prevención. ¿Dónde? ¿Cómo? Lo decimos siempre, en educación, desde los niños bien pequeñitos, y en educación y en información para los mayores. ¿Y cómo? Pues oye, mira, quitándole bastante papel a los médicos y a los fármacos. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Pues tienes que meter nutricionistas, entrenadores, psicólogos, más fisioterapeutas, odontólogos en la sanidad pública. Como si metes coaches de salud, si da igual, lo que tienes que meter es más profesionales que vayan en todo lo que redunda en la prevención en salud a través de los hábitos, del estilo de vida. ¿Dirigido a la microbiota? Pues dirigido a la salud de forma global. Y si tú
haces buenos hábitos, estarás cuidando de tu microbiota, estarás cuidando de tu cerebro, de tu salud mental y también, por supuesto, de tu sistema inmunitario, de tu intestino y de todo. Entonces, aquí, insisto, es fundamental incorporar a todos esos profesionales en la sanidad pública, y digo la sanidad pública, aunque yo ya no esté ahí dentro porque estoy de excedencia y me dedico a otros menesteres, porque los determinantes socioeconómicos de la salud hacen que haya mucha parte de la población, la mayor parte de la población, que no tiene acceso a todos esos profesionales si se lo tienen que pagar, y más con la situación económica que estamos viviendo en el momento actual. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa vuelta de tuerca? Pues tendría que haber una revolución, tendría que haber una verdadera rebelión. Y por supuesto, yo por mi parte, desde la divulgación que hago, así siempre lo digo, igual que lo hace Nutribiótica, igual que lo hace Olaya, igual que lo hacemos otros muchos divulgadores, que no quiere decir que en un momento determinado no haya que dar un fármaco. Pues oye, sí, dalo, si lo necesita el paciente, pero la solución a la ansiedad, a los problemas de salud mental, cuando hablan precisamente en los últimos tiempos, cuando fue el Día de la Salud Mental o el Día de la Depresión, vamos a poner más psiquiatras y a poner más dinero en los fármacos. Llegas tarde. Los fármacos no solucionan los problemas de salud mental, porque la inmensa mayoría de los problemas de salud mental tienen sus raíces en el contexto psicosocio laboral y económico. Entonces, esto es lo que habría que hacer. Yo siempre lo digo, ¿se va a hacer? Pues mira, no se va a hacer. Las instituciones no lo van a hacer. Y como las instituciones no lo van a hacer, los que estáis viendo esto sois responsables para con vosotros mismos de informaros y de ayudar a aquellas personas que tengáis a vuestro alrededor. ¿Que no podéis ir a un nutricionista, a un entrenador, a un psicólogo todos? Bueno, pues la divulgación que hay a través de libros, a través de cursos, a través de formaciones, ya pues puede hacer mucho, ¿no? Entonces hay que empoderarse y hay que echarse una mano primero a uno mismo y también a las personas que están cerca, porque desde arriba me temo que no va a venir nadie a hacerlo. El empoderamiento, qué importante es, ¿no, Olaya? Supongo que tú además ahora, a raíz del libro también, que igual has podido hablar con gente más allá del mundo científico y más con pues gente de la calle, del día a día, como puedo ser yo también, esa necesidad de empoderarse, ¿no? Sí, y cuánta necesidad, o sea, cuánta ayuda reclaman, ¿no? Y algún profesional con un enfoque distinto, y eso será gente que a lo mejor puede, como dices Ari, ¿no? Que puede permitirse a lo mejor ir pues a un médico privado, a un nutricionista o a un profesional que pueda darle otro enfoque distinto. Pero bueno, poco a poco a ver si vamos, ya digo, seguramente, y esto es un poco simplemente repetir lo que dice Sari, la pastilla mágica como fármaco no existe, entonces hay que hacer muchas otras cosas, hacerle caso a nuestro médico, por supuesto, pero hacer otras muchas cosas para poder lograr ese estado de salud crónica, ¿no? Porque con solo ese fármaco no hay una pastilla mágica, creo yo. Y luego, eso es que es obvio, ¿no? Muchísimos fármacos, no solo los antibióticos, tienen un impacto negativo, ya no solo si nos van a beneficiar en nuestra patología, ¿no? Pero pueden tener un impacto negativo, por ejemplo, en la microbiota, y eso está requete estudiado. Hay, evidentemente, o sea, hay una evidencia brutal, como todo un poco de lo que hemos hablado hoy, de esos 8 pilares que yo creo que son más evidentes de lo que probablemente parezca, pero bueno, hasta que no nos vamos reflexionando y hasta que no lo vamos pensando y valorando y poniendo encima de la mesa y sobre todo intentando reflexionar cuánto de ellos hay en nuestro día a día, pues quizá nos cueste más abordarlos. Pues chicas, yo me gustaría terminar simplemente pues como hemos hablado de este mundo, de esta sociedad, de este estilo de vida que llevamos, intentamos, bueno, pues darle esa vuelta de tuerca. Yo me quedo con una frase que dice, que primero voy a decir una frase de alguien que asume la situación, ¿no? Que dice, vivimos muy rápido y queremos abarcar demasiado. Dice otra persona, está claro, quien para, repara. Yo necesito hacerlo parar, coger fuerza, aire y continuar. Y me quiero quedar con un último testimonio de, bueno, también ver el vaso un poquito también medio lleno, de alguien que dice que vivió muchos años en un estado de cansancio permanente, con un estilo muy frenético, un estilo de vida muy frenético, con problemas pues de salud cerebral, pero que parecía que él vivía aparentemente exitoso, pues que a día de hoy ha cambiado todo eso, que se dedica a lo que le gusta y que ha adoptado
un estilo de vida mucho más saludable, con mejoras, pero estamos en el camino. Yo quiero recoger este mensaje de último de esta charla para despedir el mes de la microbiota, para agradeceros a todos muchísimo que nos hayáis seguido durante estos 30 días en los que hemos estado abordando este tema de la manera más rigurosa, más amplia y más integral posible de lo que hemos sido capaces, y sobre todo quedarnos con ese último mensaje, ¿no? Que bueno, no hace falta llegar a la perfección, las cosas no se cambian de un día para otro, cambiar hábitos no es fácil. Simplemente estar en el camino de esa vuelta de tuerca de la que hablamos siempre, yo creo que ya es todo un logro. Así que no sé si lo compartís, Sari y Olaya, si os parece bien, para que la gente no se nos vaya pesimista del todo. No, totalmente, vamos, yo creo que es eso, que lo que comentaba antes Sari, que cada uno intente mejorar ese punto donde creemos que flaqueamos, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que eso es un mensaje. Yo siempre digo que el hecho de que haya muchas cosas que dependan de nosotros mismos en realidad es bueno, porque cuando algo depende de otro, oye, no voy a decir una palabra malsonante, estás fastidiado. Si tu bienestar depende de otra persona, tienes un problema, porque no está en tu mano solucionar lo que te pasa. Entonces, claro, decía Olaya, me preguntan por profesionales. Bueno, profesionales los hay cada vez más actualizados en microbiota, en un abordaje integrativo de la salud, pero al final quien tiene que implantar esos cambios del estilo de vida, como esa persona que ahora está mejor, es la propia persona. Pero eso, yo siempre digo, y esto no es la primera vez que lo digo, eso es un mensaje de esperanza, porque lo que depende de ti está en tu mano. Por supuesto hay situaciones desgraciadas, por supuesto hay situaciones que no podemos cambiar, pero en general una gran parte de lo que nos pasa con la salud está en nuestra mano cambiarla, con información y, por supuesto, con la guía de otras personas. Y en ese afán también, bueno, esto hoy es el día del microbioma, es el día 27, ¿verdad? Pero yo creo que podemos decir, ya que estamos dos de los ponentes para el día 30, ¿verdad? En Valladolid vamos a hacer un evento gratuito también para empoderar a las personas, donde además estará Antonio Valenzuela Canovaca, donde estará Olaya, donde estaré yo. Pues para empoderar a más personas, para este mensaje de esperanza, que a mí me parece súper potente. Oye, una gran parte de nuestra salud está en nuestras manos. Y para el resto, bueno, pues tener esa ayuda de buscar un profesional integrativo, que insisto, cada vez los hay más, con este cambio de enfoque. Ese evento para buscar la salud crónica, que al final es lo que queremos, ¿no? Cronificar el bienestar, cronificar estar bien, que lo normal sea eso y no todo lo contrario. Chicas, Olaya, Sari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros celebrando un año más el Día Mundial del Microbioma. Gracias a todos de nuevo por todos los que nos seguís y por todos los que apoyáis todo el trabajo que hacemos. Esperamos de verdad que os resulte útil, de eso se trata, de ese cambio de chip, de ese clic y de esa esperanza de la que hablaba ahora Sari, que por supuesto nosotros tenemos y esperamos trasladaros y transmitiros. Así que nada, nos despedimos hasta aquí. Muchas gracias y a pasar un buen final del Día del Microbioma. Ahí estamos. Adiós, chicas, gracias. Adiós. Adiós a todos.